Presidente, mil gracias. Secretarios, secretarias, colegas, ciudadanos y ciudadanas que están acá presentes, ciudadanos y ciudadanas que nos ven. ¿Dónde está la nueva fuerza gravitacional de este pot? Isaac Newton puso a girar el universo alrededor del principio de gravitación universal. Fue una ley que dio fuerza a todo fenómeno del universo y explicó el movimiento de los cuerpos a la luz de una atracción casi mística, mágica. Necesitamos, anhelamos poner a girar esta ciudad alrededor de un nuevo principio de gravitación distrital. Una fuerza que jale e inspire esta ciudad. Una fuerza que cautive y mueva a Bogotá. Lo merecemos. Una fuerza que nos atraiga y nos empuje a construir día a día un horizonte común, un punto de fuga potente y audaz. Ese horizonte común debió haber sido este pot. Teníamos la oportunidad histórica de construir ese horizonte común. Y esa ley de gravitación distrital que convoca, que mueve, pudo haber sido la confianza. Este pot, como se ha visto en las localidades, como lo vimos concejal a Muhammad, como lo vimos concejal a Bastidas, como lo vimos concejal Leal y concejal Rivera, en todas las localidades. Y en ese cabildo donde estuvimos presentes hasta altas horas de la noche, no se tejió esa confianza. Este pot en los territorios de esta ciudad genera desconfianza. Y como dirían los estadísticos, robusto al estrato, desde Usaquén, en Santa Ana, hasta Ciudad Bolívar y Mochuelo. Dicho principio o ley no se ha tejido. Estamos perdiendo la oportunidad de poner a gravitar esta ciudad en un centro de gravedad histórico, pedagógico y sí, revolucionario. Es decir, que esta ciudad gire en otra revolución, ya que estamos hablando de Newton y de Copérnico. El plan de ordenamiento territorial debe ser ese horizonte común donde convergen y se tensionan intereses, razones, emociones, necesidades, imaginarios, angustias. Nuestro pot es una representación donde se depositan nuestras interacciones diarias y nuestras formas de habitar esta ciudad. Es el ordenamiento de nuestra cotidianidad, nos afecta en el fondo de nuestros tuétanos, de nuestro territorio y nuestros territorios. El pot, en últimas, es una de las herramientas de transformación pedagógica y cultural más potentes de esta ciudad. Pido si se puede hacer silencio, por favor, en el recinto, les agradecería. El pot Colegas, es por aquel favor. punto de fuga que puede convocarnos a sacar lo mejor de cada uno en esta ciudad y hacerlo por medio de la confianza. Caramba, Bogotá merece ser una obra de arte y este pot no está tejiendo esa obra de arte. Sin embargo, esta oportunidad en su estructura, en su núcleo, en su esencia, se nos está diluyendo entre las manos. Claro que hay apuestas que reconocemos, la economía del cuidado, la estructura ecológica principal se amplía un poco, pero en su núcleo no le está dando ese giro a esta ciudad. No nos está enorgulleciendo y eso lo dice la gente cotidianamente. Este pot, en vez de construir un horizonte común, una visión compartida de Bogotá, que intensifica la confianza, arriesgándose a reconocer y construir a la luz de la voz de la gente, de sus intereses, luchas, resistencias, imaginaciones, indignaciones y atracciones, en este pot, nuestra alcaldía eligió perpetuar el modelo urbanístico que ha prevalecido por décadas y ha construido una ciudad altamente inequitativa, poco inspiradora y confiable, agresiva con sus orgullos ambientales como la cuenca del Tunjuelo, hostil con su espacio urbano y sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Se cedió en términos políticos a poner la fuerza gravitacional del desarrollo urbanístico alrededor del mercado inmobiliario y la infraestructura de movilidad, ignorando los clamores ciudadanos de volcar la visión de la ciudad hacia el cambio climático, la vivienda y la vivienda digna, como lo dice la Constitución. Y sobre todo, repito, poner a girar esta ciudad alrededor de la construcción de confianza. Se decidió no reconocer, por ejemplo, que el sur también existe. No se reconoce hondamente el sur como un punto de fuga que debe superar las condiciones indignas de vivienda y las condiciones demoledoras en términos ambientales.
Claro que reconocemos toda la apuesta de Cerro Seco, bienvenida, y no la vamos a criticar. Es necesaria, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que apostarle en esta ciudad a una vida ambiental, donde los corredores ambientales, donde las resistencias de estas ciudades que están tejiendo ciudad cotidianamente, tengan incidencia en esa visión compartida de ciudad. Nosotros necesitamos coger el artículo de la Constitución de la vivienda digna y volverlo sagrado. El norte de la vivienda digna para nosotros es que el Estado decida, sin dejarle al mercado inmobiliario, que los más pobres, la gente más vulnerable, viva en condiciones indignas. Allá en Mochuelo, allá arriba en Lijacá. Y si lo dejamos al mercado inmobiliario, los constructores y las constructoras, qué pena que lo diga, jamás van a garantizar ese artículo de la Constitución. Y esa es una decisión del Estado. Eso es cumplir con la Constitución. Ese es el mandato de un plan de ordenamiento territorial. Y entonces nosotros lo que hicimos fue coger y decir, bueno, ¿qué pasa con la apuesta de la construcción? Y cogimos 15 proyectos inmobiliarios, 15 planes parciales. Y quiero que pongan la gráfica ya, por favor. Y entonces nuestra conclusión es la siguiente, y es que acá hay apuestas, secretaria, que son admirables, pero las grandes apuestas de un proyecto de ordenamiento territorial, como es garantizar la vivienda digna, no están dadas. Y segundo, nos dicen de los planes parciales. Si la podemos ampliar, yo sería el hombre más feliz de la historia de la humanidad. Gracias. ¿Y qué vimos ahí? Cogimos 15 planes parciales que ya existían. Y hay muchas conclusiones acá. Primero, ¿acá todos ponen y todos ganan? Quizás no. Y acá claramente los que tienen que ganar más es la ciudad, y ese mandato no se cuestiona. Acá nosotros necesitamos asumir la plusvalía como una acción colectiva admirable que puede contribuir a la construcción de confianza y a la construcción de un bien público que vamos a llamar Bogotá. Y eso, qué pena que lo diga, no se está dando. Claro que hay cargas, pero en estos 15 planes parciales las cargas ya existían. Y nos han dicho que esas cargas son del 4%. Pues nosotros cogimos 15 planes parciales, los sumamos, y al sumarlos, nos dieron que las cargas, concejal Rivera, eran del 6%. Es decir, las cargas ya existen. Y entonces, ¿qué es lo que está aportando este POT? Y entonces, ese 6% en esos 15 planes parciales es 1.2 billones de pesos. La plusvalía total, que ahí lo vemos como el 13%, sería 2.4 billones. De esa plusvalía, ¿qué es lo que queda después de descontar el precio del suelo, la utilidad y el costo de construcción? Hay unas cargas que son los edificios rojos de la derecha, y esas cargas son del 6%, 1.1 billones. Queda un 7%, señores y señoras. ¿Dónde está ese 1.3 billones de pesos? Entonces, mira, no es que yo voy a perder. Yo voy a perder, qué pena que lo diga. Acá la utilidad es del 12%. Sumando los 15 planes parciales es 2.2 billones de pesos. Hay utilidades que registran los mismos constructores del 15%. Yo quiero que alguien me diga qué negocio, concejal Forero, usted que es tan empresario, qué negocio le da 15% en la historia de esta humanidad. Yo sí quiero preguntar eso. Y entonces ahora vamos a hacer la caridad de rebajarle la utilidad quizás del 6% al 4%. Señores, la plusvalía es nuestro orgullo, es nuestra ciudad. Y ahí en esa plusvalía, que es del 7%, 1.3 billones en esos 15 planes parciales, al menos la mitad, al menos la mitad. Pero además acá son 38.000 viviendas. Aumenta en este POT 10% quizás, es decir, quizás 308.000. Es decir, ese 1.1 billones serían mínimo 10 billones. Acá hay una reflexión que tenemos que hacer profunda de apuesta de ciudad. Una reflexión audaz.
donde en la construcción de confianza, esa confianza es concreta literalmente, para construir una visión compartida de esta ciudad. Y termino con esto, presidente, porque el tiempo hay que respetarlo. Y termino diciendo lo siguiente. Nosotros tenemos la oportunidad de poner a girar esta ciudad en otra órbita, desde la confianza, desde una apuesta grande a la vida digna, desde una apuesta grande a la vida ambiental, desde una apuesta grande de tal manera que nos levantemos en 20 años, volteemos la mirada y digamos, contribuí a una ciudad que me enorgullece. Eso se necesita riesgo, se necesita convicción, se necesita voluntad política. Se necesita apostarle a un modelo donde la transformación cultural y social es la guía de esta ciudad. Claudia López, lo quiero decir, tiene el talante para hacer eso. Y todavía podemos, desde mi bancada, desde mi partido y desde el liderazgo de Claudia López, darle ese giro. No fue con este POT, por eso voto no. Muchas gracias, concejal Diego Cancino, por el excelente uso